cierta maniobra para hacer cosas, ¿no? Tampoco vamos a asistir a que en Estados Unidos en 2 días, pero sí que es una tendencia histórica que se puede observar, siendo cierta. El problema es que yo creo, esto también es una tesis personal, que China se va a quedar a las puertas de la hegemonía que sueña. ¿Por qué? Por las materias primas, es decir, ya lo vamos a ver luego, pero el hecho de que estemos tocando con los límites físicos del planeta va a hacer imposible que China pueda alcanzar un poder análogo al que ha tenido Estados Unidos en el último siglo. Ahora mismo se está produciendo en África un proceso de colonización por parte de China que es muy similar al que hicimos los europeos en el 19, ¿vale? Una cosa brutal, comprando tierras, comprando todo, ¿vale? Recursos mineros, energía, etc. El puto problema es que China no va a tener unos recursos tan vírgenes como los europeos nos encontramos, ¿vale? Entonces va a haber como el reto de levantar su imperio sobre los restos de la fiesta. Luego lo vamos a ver. Entonces yo creo que ese es el punto débil de esta teoría, que piensa que está como viendo simplemente un trazado del poder en el mundo de un punto a otro. Pasamos. Y ya, la cuarta de las corrientes, la maniobra de clase, que es un clásico, o sea, sobre todo en los ambientes nuestros, ¿no? Se denuncia la crisis como una operación de clase, es decir, la idea de crisis sería una especie de coartada, una construcción ideológica, discursiva, con la que justificar un aumento de la explotación, una mayor tolerancia de los pobres y del proletariado hacia la represión política, y en definitiva se trata de una ofensiva del capital contra los trabajadores. ¿Pasamos? Los argumentos principales pues son estos, ¿no? Los que ya os he comentado. Por un lado, la crisis como una construcción discursiva simbólica de nuestras élites con el objetivo de aumentar su explotación. Por otro lado, una transferencia escandalosa de ingresos al 1% de la población más rica en los últimos años, que está sucediendo. Y luego los ejercicios clásicos de socialización de pérdidas y dirección de beneficios que estamos viendo todo el rato en todas las cosas, ¿vale? Pasamos. Respecto a la transferencia de la riqueza, algunos datos. En el 2003, la desigualdad entre un ejecutivo y un trabajador de la misma empresa era de 360 veces. En el 2008, 520. ¿Vale? Casi se dobla. Una barbaridad. Y en España, en el 2009, uno de los años más críticos de la crisis, el número de grandes fortunas creció un 12,5%. ¿Vale? Es decir, sí que está habiendo un trasvase de riqueza brutal al 1% más rico. Eso está siendo así. Pasamos. Bueno, aquí vemos más gráficos en este sentido, ¿no? Aquí veis la evolución del salario de los trabajadores en Estados Unidos, siendo un cero, o sea, siendo cero en el año 90, los trabajadores un 4,3% y los ejecutivos un 208%, o sea, una barbaridad. Teniendo en cuenta que el cero no estaba en el mismo salario, o sea, que había una diferencia salarial brutal, ¿vale? Pasamos, y en España pues algo parecido, salarios medios, aquí en rojo, activos ligados al mundo financiero, bueno, disparado. Y esto hasta el 2008. A partir del 2010, reforma laboral, pensionazo, recortes sociales y lo que nos viene encima, ¿vale? Pasamos. Pero yo aquí tengo una duda, sinceramente, que es esta gente que plantea la crisis como una maniobra intencional y política de clase. ¿Por qué existe una ofensiva de este calibre del capital contra el trabajo en un momento en el que objetivamente había paz social? Es decir, por mucho que algunos estuviésemos empeñados en reventar esto, aquí no se reventaba nada, ¿sabes? Todo funcionaba relativamente bien y el riesgo de estructuración social está siendo tan alto, ¿sabes? Con destrucción de empleo, destrucción de demanda y ruina de muchos burgueses. ¿Por qué están jugando este juego tan peligroso? ¿Y por qué ahora? ¿Sabes? ¿Por qué se han lanzado a esto? Yo creo que realmente se han lanzado a esto porque objetivamente el capital está ahogado por alguna de las cosas que vimos antes o que vamos a ver luego, ¿vale? Y busca salida en la única forma que sabe, que es aumentando los volúmenes de explotación. Es decir, nuestra debilidad como clase para ellos es una especie de barra libre, venga, haced lo que queráis. Pero no es que haya un plan para hacer una ofensiva contra los trabajadores ahora, sino que es la propia dinámica e inercia del sistema, tiene un problema de algo real y pues busca salida por su vía natural, que es la explotación. Vale, y aquí esto es una tesis mía personal, tampoco vamos a entrar mucho, porque también yo creo que nos va de madre un poco. Yo creo que si hay que buscar una maniobra de clase política, es decir, intencional y organizada de la burguesía, hay que remitirse a los años 70. Un poco en contexto, en los años 60-70 se produjo el segundo asalto proletario de la sociedad de clases, como lo llaman alguna gente, que bueno, hubo una ofensiva del trabajo sobre el capital muy potente, en un contexto de estado del bienestar que ya nos gustaría, ¿vale? Y una sociedad de consumo
incipiente, por ejemplo, mayo del 68, que no fue un movimiento estudiantil como nos hacen pensar, sino la huelga salvaje más importante de la historia de un país industrial, la experiencia de Italia del 69 al 77, huelgas salvajes en toda Europa, Portugal, España, movimiento contracultural, luego la acción de grupos armados como todos estos, es decir, en un contexto que ya había, ya de por sí, estructuralmente, grandes cesiones del capital por parte del trabajo, ¿vale? Que se pensaba, como resultado de la aplicación del keynesianismo que vimos antes y tal, que eso lograría domesticar al trabajador, se produce una ofensiva por parte del trabajo muy fuerte, ¿vale? Entonces, y esto de hecho porque hay documentos textuales, por ejemplo, el informe sobre la gobernabilidad de las democracias de la bilateral, que es una especie de patronal de banqueros internacional que se fundó en los años 70, creo que fue en el 74, 73, habla sobre esto mismo, ¿no? Sobre la necesidad de meter en control a esta gente, a esta especie de epidemia de insubordinación a la autoridad que está poniendo en peligro el desarrollo. Entonces, bueno, las líneas de la última victoria de la burguesía, la última victoria política de la burguesía fueron estas, tampoco vamos a entrar mucho, ¿no? Pero básicamente se basó en dos cosas. Por un lado, en la derrota histórica de nuestra clase, a través de cosas como la asimilación dentro del marco político, tanto la Moncloa, el comunismo, etc. Y bueno, también, o sea, la zanahoria y el palo, ¿no? Represión, terrorismo, droga, la ruina de los barrios, el crack, ese tipo de cosas. Y luego, otra cuestión que fue la irracionalización de la economía global, como deslocalización, financiarización, rompiendo todo tipo de reglas. Eso que llamamos ofensiva neoliberal de los 80, bueno, empezó un poquito antes, sería todo esto, ¿no? Entonces, de aquellos polvos estos lodos, esto es una tesis mía personal, caos del capital, generado ellos mismos por su propia racionalización, más la impotencia de nuestra clase por la derrota histórica que sufrimos, más déficit de pensamiento ecológico, igual al momento actual. Vale, y aquí vamos a hacer un descansillo, lo creo. Y decir que lo mejor realmente viene ahora, no es una técnica de marketing cutre, sino lo que puede haceros cambiar la vida está por venir, ¿vale? Y ahora nos vemos en 5 minutos.